Un tema que estoy seguro que todos conocemos, y cuando lo escuchemos vamos a decir, yo me lo sé ese y lo puedo aplicar de mil maneras, pero qué bueno recordarlo como pueblo del Señor, este tema que es de suma importancia, sobre todo en estos tiempos. Vaya conmigo por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Cuando ya lo tenga, diga amén. Amén. Ya lo tenemos todos. Lo vamos a leer, es un versículo bastante conocido y vamos a empezar con él. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Lea conmigo a la voz de 3. 2, 3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo decimos otra vez, 2, 3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me detenía por un momento a mirar este pasaje de la palabra, más el que persevere hasta el fin. Escúchame bien, hasta el fin, este será salvo. Y en un término, en una frase en el original, dice lo siguiente: el que camine con ánimo hasta llegar a la meta, este será salvo. Escúchame bien, que dice la palabra original: el que camine con ánimo hasta llegar ¿a dónde? A la meta, este será salvo. Pero el que camine ¿cómo? Con ánimo. Con ánimo. ¿Cuántos tenemos ánimo en el camino? Amén. ¿Seguro que sí? Amén. ¿Seguros? Estamos, pero seguros. Yo estoy re segura. Segura, mi hermanita. Y con ánimo. Pero ¿sabe qué triste? Que en este tiempo el desánimo prima en la iglesia del Señor. Y de eso vamos a hablar un poco esta mañana, porque muchas veces miramos versículos como ese, dice el que persevere, y yo estoy bien. Pero ¿cómo estamos caminando? ¿Si hay ánimo en nuestras vidas? ¿Si hay ánimo en nuestro corazón? Simplemente un pequeño ejemplo. ¿Cómo venimos a la iglesia en esta mañana? ¿Me voy a encontrar con mi Señor? ¿Voy a alabar a mi Señor? Tal vez las cargas, los problemas. Voy a ver qué pasa por allá, porque hoy toca, ¿verdad? Hoy, como todos los domingos, por costumbre, hay que ir a la iglesia. Domingo de Ramos hay que ir, ¿cierto? A confesarnos ahí, en lugar de subir allí si ves, si lo iba a hacer. Entonces, me queda más cerca la iglesia, pero tengo los ánimos por eso. Entonces, ¿cómo estamos de ánimo nosotros los hijos de Dios? Déjeme decirle que el desánimo es una de las armas letales del diablo para apartarnos del camino, o en dado caso para hacernos quedar a medio camino. ¿Sí? ¿Sí escucharon bien? Amén. El desánimo es una de las armas más letales, es un dardo letal del enemigo para poder hacernos quedar a medio camino o desviarnos. Entonces vamos a hablar del desánimo bajo el título, dile a tu hermano ahí, no te desanimes. No te desanimes. No nos desanimemos. El desánimo como tal, su definición es falta de ánimo, falta de fuerzas. ¿Cuántos hemos sentido en algún momento esto? Como que hay algo que me siento cansado, me siento abatido. Y bueno, estas son acciones que se fecundan en nuestra área sentimental, en nuestras emociones. Ahí se fecunda el desánimo, lo decíamos, causado o lo produce o lo alimenta el enemigo como tal, cuando ve que esta parte, si de nuestra área todavía no ha sido entregada del todo al Señor. Entonces el enemigo trabaja mucho en esta parte espiritual, si podemos aplicarlo de esta manera. Entonces andamos decaídos, bajos de moral, andamos faltos de ilusión, faltos de visión, prácticamente arrastrando los pies, espiritualmente hablando. Aunque cuando uno saluda a un hermano, ¿cómo está? Bien, hermano, gracias al Señor. Pero por dentro, como que no hay esa verdad. ¿Sí me estoy dejando entender hasta allí? Ok, ¿cuáles son las acciones más comunes que nos llevan al desánimo? ¿Sabía cuáles son las acciones? Vamos a analizarlo desde un punto muy interno, como iglesia. Escúcheme bien, como pueblo de Dios. Vamos a analizarlo en esta mañana. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones más comunes que nos llevan a desanimarnos?
¿Usted tiene alguna? Sí. Quiero tocar, escúchame bien, muy rápidamente en esta mañana, 4 aspectos, sobre todo, ¿sí? 4 aspectos que nos llevan al desánimo, perteneciendo quizá, como en este caso, a una iglesia o desarrollando alguna labor en un ministerio. Alguno de ellos, o el primero, escúchame bien, una actitud, un aspecto que me lleva a desanimarme, cuando lucho mis fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Cuando confío en mis fuerzas y no en el poder de Dios. Sí, vamos con ese primer aspecto que me lleva al desánimo. ¿Cuándo? Cuando pongo mi confianza en mí y no en el Señor. Pese a que digo, Señor, tú tienes todo bajo control, muchas veces esa palabra es simplemente palabras. Es una mentira. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento, la circunstancia de confiar en Dios, estoy confiando más en mis capacidades, estoy confiando más en mis actitudes, quizá en un talento, quizá en un don, en un ministerio, en algo que yo tengo, aún en el trabajo que desarrollo. Yo sé que, Señor, tú me provees, pero yo sé hacer bien estas cosas y no hay problema al respecto. Entonces pongo mucho mi confianza en mis fuerzas, en mi yo, antes que en el Señor. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Un buen ejemplo latente, palpable, de lo que es confianza en el Señor. Segunda. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Juan de Dios. Eso, ahora sí. Léalo conmigo este versículo, por favor. 2 a 3. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Armemos un poco el contexto de este versículo. ¿Cuál era la posición de David en ese momento? Era el rey en todo Israel, ¿cierto? Usted sabe eso. Pero ¿qué tuvo que pasar a David para llegar hasta ese momento? ¿Qué tuvo que atravesar David para este momento? Había sido ungido cuando era un adolescente, un jovencito, ¿cierto? 16, 17 años, había sido ungido para ser rey. Pero comienza la persecución, comienzan momentos difíciles. Él va y con la ayuda de Dios, claro está, vence a un gigantón llamado Goliat, sabemos todo. Y comienzan y salen las mujeres y los niños que en ese entonces eran los que danzaban como tal, cuando su ejército, cuando su pueblo venía de la guerra con victoria, ¿cierto? Y comienzan a danzar y comienzan a decir cómo cantaban ellos. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y ellos danzaban felices y contentos. Al rey en ese entonces, Saúl, no le agradó. ¿Qué hizo? Comenzó a perseguir a David y lo llevaba entre ojos. Dijo: David, tú no te me escapas. ¿Por qué? Como que me estás queriendo correr. Eso, ¿cierto? Se sintió de esa manera. Entonces comienza la persecución. David sale huyendo de ese lugar. Muchas veces Saúl quiere clavarlo con una lanza. Él sale huyendo. ¿A dónde va a morar David? En las cuevas, en el desierto. Miren ese momento. Estoy seguro que la humanidad de David quizá pasó por su mente: oiga, pero si fui ungido para ser rey, pero si el Señor me ayudó a vencer un gigantón, ¿qué hago aquí en medio de una cueva? ¿Usted cree que pudo sentir desánimo? ¿Qué cree usted? Pudo venir el dardo del enemigo letal a su vida para decirle: ay, mire, usted que derrotó a un gigantón, usted que fue ungido, mire dónde está. Ay, es que mire cómo Dios lo trata, mire dónde está, metido en una cueva. ¿Cuántas veces el enemigo no viene de la misma manera para querer desanimarnos? Mira dónde estás y dices que vas a la iglesia del Señor, pero bendito sea mi Señor que David no se quedó en esas. David, este siervo, mire lo que confiesa en el Salmo 27:13. Salmo 27:13. ¿Qué dice el Salmo 27:13?
13, cuando Dios dice, mire lo que confiesa aquí: hubiera yo desmayado. O sea que él sí sintió en su carne, sí sintió debilidad en algún momento. Claro que sí. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿En quién se apoyó David? ¿En quién se apoyó David? En esos momentos difíciles donde el enemigo nos ataca, donde te quiere decir tú no sirves. Vea, mi hermano, usted por más que vaya a la iglesia, usted no sirve, usted no puede, usted no hace. Qué bueno apoyarnos en nuestro Dios. Cuando tal vez viene a tu mente decirte, mira esa promesa que Él te ha dado, difícil de cumplir, mira dónde estás, cuántos años han pasado y nada. David tal vez en esos momentos de lucha, pero él se apoyó ¿en quién? En su Señor. Pasaron los tiempos y usted conoce la historia, se lo estoy resumiendo. Dios le da la victoria, lo nombran rey y sobre todo Israel. Habían pasado un aproximado de 13 años de toda esta persecución, de todas estas cosas terribles que le estaban por suceder a David, pero Dios lo guardó allí. Por ende que volvemos al segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 18, y es lo que él confiesa que me llamaba bastante la atención, y es lo que en esta mañana, qué bueno que usted y yo podamos confesar. Dice, y entró el rey David, ya no David, el rey David, y se puso delante de ¿quién? De Jehová, y dijo, estoy seguro, como él solía hacerlo siempre, antes de ser rey como ahora que era rey. Se puso delante de su Señor y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? ¿En quién estaba puesta la confianza de David? ¿En dónde? En Dios, no en sus capacidades, pese a que David era un tremendo estratega militar. Tenía tremendas capacidades, muchas fortalezas, pero su confianza estaba puesto en Dios. Y por más que vino el desánimo, él dijo, ay no, por ahí viene la voz del enemigo a decirte, ay David, mira dónde estás. Pero él no se dejó minar por esos dardos del enemigo. Mi amado hermano, ¿cuántos de nosotros, como decía nuestro pastor Giovanito en esta mañana, cuántos de nosotros a veces venimos a la iglesia, nos proponemos orar, pero como que hay algo que no nos deja? Decimos, esta semana voy a ayunar, pero hay algo que nos desmotiva. Voy a leer la palabra, pero me da un sueño y lo uso como almohada, mi Biblia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Y el enemigo dice, eso es lo que yo quiero, desanimarlos, tenerlos así. Cuando luchamos en nuestras fuerzas, que es este primer punto, tarde o temprano va a venir algo sobre nosotros que se llama cansancio espiritual. Cansancio espiritual. Y eso sí es terrible, porque eso obra en nuestras vidas a tal punto de sacarnos del propósito como tal. Por eso, mi hermano, tengamos mucho cuidado con esto. En algún momento, cuando le damos entrada a ese dardo del enemigo y sentimos ese cansancio espiritual, ya decíamos, no nos va a gustar orar. Ay, qué cansón el pastor que manda ayuno, qué cansón el pastor que 7:30 de la mañana y ya todo le pongo peros, porque hay desánimo en mi vida, pese que cuando esté cantando la alabanza me desarme aquí danzando. Pero en ese punto voy a ver que hay cansancio espiritual en mi corazón. Y en esa área espiritual voy a andar frustrado, voy a andar derrotado, voy a andar lleno de temor. Para empezar cosas, tal vez me dice, hermano, ayúdeme por favor en esta área. No, ¿será que sí? ¿Será que no? Y comienza el temor a aflorar en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy confiando en lo que yo sé hacer, más no en lo que Dios puede hacer a través de mi vida hacia su obra. Si ve, entonces la pregunta es, ¿estoy confiando plenamente en Dios? ¿Estoy poniendo todas mis capacidades, todo lo que Él me ha dado en las manos de Dios? ¿O estoy confiando en lo que yo sé hacer, en lo que yo soy? Y ese yo soy tiene que ir hacia un lado. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? No lo busque, ustedes saben, Daniel 4, Daniel capítulo 4. ¿Qué pasó con él? Pese a una advertencia, este rey de Babilonia, ¿qué hace? Le dicen, cuidado con tu orgullito, Nabucodonosor. Pero ¿qué pasa con Nabucodonosor? Sale allí a la ventana de su palacio, ¿cierto? Y mira todo lo que estaba delante. ¿Y cuál es la frase que él lanza?
Esta no es la gran Babilonia que yo he conocido. Y esto no es la gran Babilonia. Miren qué hermoso todo esto. La que, ¿qué dijo? El Señor me ayudó a construir lo que yo construí con mis fuerzas, con estas manos, como dijo un personaje, con estas mismas manos que labran, con estas yo lo he hecho. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, hacemos lo mismo? No le damos la gloria a Dios por lo que Él nos permite hacer en nuestra casa, en un trabajo, ser de testimonio en la iglesia, sino que digo, ay Señor, gracias por mí. Gracias Señor por mi don de tremendo. Estoy como Nabucodonosor. Y qué triste eso. Y a veces, escúcheme bien, digo que soy humilde, pero mis actitudes son de un orgulloso. Y ahí se delata. En mi forma de hablar, en mi forma de mirar a las personas, en todas esas cositas. Miren Nabucodonosor, miren lo que pasó allí. Tal vez cuando venía la gente a pedir el consejo, claro, mijito, venga, yo le atiendo, para eso estoy su rey. Pero después, ¿qué había en su corazón? ¿En quién estaba depositada su confianza? En Él mismo. Y eso, mis amados hermanos, cuando nosotros, reitero en esto, cuando nosotros pensamos de esta manera y no desarraigamos esa vieja naturaleza del yoísmo de nuestras vidas, tarde o temprano nos va a jugar una mala pasada. Por ende la invitación, hermano, oremos, hermano, ayunamos, hermano, leamos la palabra, porque es ahí en ese vínculo, en esa relación con mi Dios, cuando yo le voy a decir como David, ¿quién soy yo, Señor? ¿Qué es mi casa para que tengas de mi misericordia? Todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a mi Señor. Eso es lo que debemos confesar. Amén. En ese primer punto, entonces, qué bueno, mis amados hermanos, si en algún momento nos hemos sentido cansados, abatidos, no le demos lugar al enemigo para el desánimo. Más bien aplicar Mateo 11:28. Ustedes lo conocen muy bien ese versículo, que dice, venid a mí. Póngale cuidado a esto para terminar este primer punto. No dice el Señor en su palabra, tranquilos, estás cansado, ya voy para allá que te ayudo. ¿Qué dice? Es una actitud ¿de quién? De nosotros. ¿Quiero la ayuda de Dios? ¿Queremos la ayuda de Dios? Amén. Necesitamos ir a Él. Amén. A veces somos, perdóneme la expresión, tan perezositos, Señor, necesito, pero venga a mí, yo estoy aquí sentadito y hazlo todo por mí. No, Dios no te dice eso, para nada. Siempre tomo este aspecto de Bartimeo. ¿Qué pasó con Bartimeo el ciego? Jesús iba caminando y Bartimeo, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego gritando allá, ¿cierto? Pasó Jesús. Y al momento que pasa, cuando Jesús lo escucha, ¿qué dice la palabra? Y Jesús lo escuchó y fue corriendo donde estaba el cieguito, le puso las manos y fue salvo. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Lo mandó a llamar. ¿Qué era más fácil? ¿Que Jesús vaya al ciego o que el cieguito no se tropezara para llegar a donde estaba Jesús? Terrible Jesús, ¿no? ¿Por qué no va hacia el ciego? Bueno, Él también quiere una actitud de parte de nosotros, de compromiso. Eso es lo que quiere Jesús. Le dice, ve. ¿Cuántas veces quizá en el camino no se había caído por allí tropezado el cieguito? ¿Cuántas cosas no le dijeron en el camino aquellos que en algún momento decían, cállate ciego, no molestes ciego, ¿cierto? ¿Cuántas cosas tuvo que sortear para llegar a donde estaba Jesús? ¿Y qué pasó allí? Jesús lo hizo. Queremos la misericordia de Dios, queremos que Dios nos ayude. Si estamos cansados, si estamos abatidos, pero dice la palabra, venid a mí, vengan a mí, tomen la actitud, no se queden sentados. Si hay ayuno, corran al ayuno. No se queden ahí en casa, quizá como dice el compañero, mirando a los hermanos Grimm. ¿De qué edifica? A veces en la iglesia hay una palabra que me puede edificar. Me voy corriendo en los miércoles. ¿A qué horas es el culto? 7 de la noche, allá me voy corriendo. Esa es mi actitud, para que Dios me ayude. En lugar de ver las noticias, bueno, las noticias lo de siempre, Giovanito, casi no varían mucho las noticias. Queremos la ayuda de Dios, confiemos en Él, pero necesitamos venir hacia Él. ¿Ok? Este primer punto entonces. ¿Por qué me desanimo muchas veces? Porque estoy poniendo mi confianza en mi yo. Y necesito poner toda mi confianza en Él. Pero necesito ¿qué?
venir a Él. Ok. Segundo punto. Cuando no me gusta que me frenen. Cuando no me gusta que me digan la verdad. ¿Por qué me desanimo en este tiempo? Porque simplemente no me agrada que me digan la verdad. Que no haya una persona que me haga poner los pies sobre la tierra. No me gusta, me molesta. Pienso que me está frenando. Como dicen aquí en Colombia, creo que me está cortando las alas. Ay, entonces yo no vuelvo por allá. Ay, descanso. Ese pastor es más religioso. Yo no vuelvo por ahí, todos religiosos allá. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra cala. Entonces no me gusta. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? Me desanimo, el Dios me dice, eso mijo, usted tiene razón, ella es bien religioso, váyase de aquí. Terrible este pastor, ¿y cómo me trata? ¿Cómo dicen las cosas? Pero necesito aprender por mi bien. Cuando se acerque a alguien, un talante así, dele gracias a Dios, porque Dios ama su vida. Si no, seguiremos con los mismos, como dicen aquí, con pañitos de agua caliente y que nadie nos diga nada porque inflo los cacheticos y me voy de la iglesia. Qué triste. Porque estoy buscando el mínimo errorcito, la mínima cosita para irme a donde está mi corazón, en el mundo. Pero necesito un culpable. En este punto quiero tomar un ejemplo así rapidito nada más. Timoteo. ¿Cuántos conocen la historia de Timoteo? Muy ligado a Pablo también, ¿cierto? ¿Qué pasó con Timoteo? Tenía un buen testimonio, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16. Usted puede encontrar en los primeros versículos la historia de Timoteo. Y Pablo ve un tremendo potencial en Timoteo. Pero Timoteo, dice la palabra de Dios, que era de padre griego y de madre judía. Él quería trabajar en la obra de Dios. Pero ¿qué le dice Pablo? Lo deja con su buena intención de decir, claro, mi hijo, camine. ¿Qué pasaba con Timoteo? Lo que pasa, por el padre griego, tal vez por ese lado, él no había sido circuncidado. Escúcheme bien esto, por favor. Él no había sido circuncidado. Y Pablo, en todo el libro de Hechos, de hecho, él había sido mandado a los gentiles, pero a todo lugar donde él entraba, primer lugar donde iba, era el templo de los judíos. Ahí llegaban. Entonces, este Pablo necesitaba una persona también que sea circuncidada como él, porque si no, no lo iban a dejar entrar o perdían toda autoridad. Entonces, ¿qué hace Pablo con Timoteo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Necesitas qué? Circuncidar. ¿Necesitas qué? Circuncidar. Y aquí quiero detenerme un poquito a esto, la circuncisión. Creo que la mayoría sabemos cómo era el punto de circuncisión. El que nacía, el niño como tal, a los 8 días de nacido era circuncidado. ¿Cuántos años aproximadamente tenía Timoteo? Ya era un hombre, ¿cierto? Y era un hombre. Es decir, ¿iba a sentir el dolor? Claro que sí. Por parte del papá. Él pudo haber dicho, pero Pablito hermano, tú sabes, yo quiero servir, yo te cargo la maletica, Pablo, pero circuncidarte tampoco, sea tan extremista, Pablo, no. ¿Cierto? Y ojo, ¿tenía de qué excusarse por parte del papá? Claro que sí, pero tremendo este hombre, nunca puso esa excusa por delante. En la Biblia no encuentro eso. Hay que circuncidarse, Pablo, ¿duele eso? Sí, listo, hágale, Pablito. Y lo circuncidó Pablo, y eso es doloroso. Y era doloroso. Pero este hombre, Timoteo, no puso peros en la obra del Señor. No puso peros, ni dijo, hablando del Señor, ni dijo, no, hasta aquí llegué, y yo que quería servirle al Señor, pero no me deja. Es que eso decimos, es que no me deja. Que Pablo es entrevista y no me deja. Mira lo que le puso ahí, cuidado, esas cositas ahí. Ay, de Pablo terrible. Pero Pablo, ¿qué hizo? Lo frenó. Le puso un tate quieto por su bien y para que haga bien las cosas. Timoteo lo entendió, se dejó circuncidar, no puso peros, y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Iglesia hermosa del Señor, muchas veces necesitamos circuncidar áreas quizá de nuestro corazón. Yo dice, hermano, deje de ser rebelde, hermano, deje de ser mentiroso. Ay, pero me viene a decir, hermano, agradezca que hay alguien que le dice la verdad.
No para desanimarte, sino para apoyarte y que hagas bien las cosas en un ministerio. Por ende, mis hermanos, necesitamos entender esta área. Qué triste, y perdóneme, pastor, lo que voy a decir. Qué triste que a veces cuando el pastor, ni siquiera por él, obedeciendo a Dios, no dice 7:30 de la mañana, por favor, mis líderes en este lugar. Ay, no voy a esta iglesia, ya me dejan entrar a las 7:35. No me ponen allá. Y le ponemos pelos a esas cositas. Y me desanimo. Y me voy de la iglesia. Qué triste eso. No es que lo exterior no ve tanto el Señor, bueno, pero lo exterior refleja lo que hay en tu interior. Ahí reflejamos lo que hay en nuestro interior. Siempre lo he dicho, en estos días compartíamos. Eso no son excusas para poder ser un desobediente. Cuando ya se trata de temas netamente doctrinales que van en mi salvación, que van en contra de lo que dice la palabra, y sí, qué pena. Pastor, venga, nos sentamos un ratito, porque si no cambiamos estas áreas que sí pueden hallar mi salvación, ahí sí hay un problema. Pero estas cosas, imagínense Timoteo poniendo peros por estas cositas. ¿Se desanimó? ¿Fue doloroso? Las cosas que muchas veces necesitamos circuncidar nos van a doler, y fuerte, y mucho, pero es ahí donde necesitamos darle gracias a Dios por su palabra y por aquellos que nos están limando, por aquellos que nos dicen, Giovanito, hermano, son así las cosas. Uy, pero pastor, yo creía que era así. No, pero son así, mi hijo. Sí, Señor. Ahí está Dios limando. Y veremos Timoteos, Titos, de aquel entonces en este tiempo, obedientes y amantes de su presencia, amando a Dios en todo tiempo y no desanimándose para nada. ¿Estamos bien con ese punto? Amén. ¿Seguros? ¿Sí? Amén. Tercer punto. ¿Por qué creen más que nos podemos desanimar a tal punto de saber qué renegar contra el Señor? Cuando no me dan el lugar que yo creo merecer. Va muy afín, por eso lo podría seguir, va muy acorde con lo que tratábamos anteriormente. Mire lo que sucede aquí en Esther, capítulo 6, versículos del 4 en adelante. Esther, capítulo 6, versículo del 4 en adelante. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué me desanimo cuando no me dan ese lugar que yo creo que merezco? Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. ¿Cuál era el propósito de este Amán? ¿Cierto? Apretarle el cuellito un poquito a Mardoqueo, el judío. Ahora dice el 5. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, ¿qué? ¿Cierto? El rey había tenido, no había tenido sueño esa noche y había encontrado que Mardoqueo le había hecho un favor grande al rey, ya que lo querían matar sus soldados allí, y lo había encontrado esto, pero no se le había hecho nada a Mardoqueo. Entonces él pregunta, ¿qué le puedo hacer en recompensa a Mardoqueo? Y ahí estaba fuera Amán, todo lo contrario. Mientras que el rey quería honrar a Mardoqueo, este Amán, que era el segundo después del rey, que quería ahorcar al pobre Mardoqueo. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Mire el corazoncito de este Amán, ¿cierto? Él era el segundo después del rey, pero él quería más. Él no estaba conforme con esto. Había algo más en su corazón que añoraba. Dijo, ¿a quién querrá honrar al rey sino a este pechito? Mira lo que sucede en el versículo 7. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, dice el versículo 8, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta sobre su cabeza, dice el versículo 9. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes
más noble del rey, y vistan a aquel varón cuya honra es el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra es el rey. Mire todo lo que había en su corazoncito, el lugar donde él quería estar, las cosas que él quería tener. Y dice el versículo 10: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. Y ojo, no omitas nada de todo lo que has dicho. Como dicen aquí en Colombia, qué cachetada bien puesta, ¿cierto? Y a veces son las cachetadas que el Señor nos pega para aterrizarnos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? No, pero es que yo me merezco ese lugar. Esa hermanita canta horrible. Yo necesito estar ahí para que escuchen esta voz de tenor que tengo. Pero el pastor, esos están ahí todos. Ese es mi lugar. ¿Qué estoy queriendo para mí? ¿Qué estoy deseando para la otra persona? Y no es nada de bueno muchas veces. Ojalá que lo bajen ese chiquitín que está predicando, porque yo necesito estar ahí. Ese es mi lugar. Y está bien, ojalá te proyectes a ese punto. Está bien. Pero si hay maldad en el corazón, prepárate para la cachetada. Porque lo que uno desea para el otro, como se dice coloquialmente, esta historia, ¿cuál es su final? ¿Cuál es el final de Amán? ¿Qué deseó para Mardoqueo? Quería verlo con la lengua afuera en la horca, ¿sí o no? ¿Cómo terminó Amán? Con la lengua afuera. Porque en la horca que él construyó, ahí lo hicieron. Entonces miren, mis hermanos, estos pequeños detallitos. Cuando muchas veces yo me creo merecer ese lugar, pero el pastor le falta visión. Voy a orar porque le falta una visión. Que Dios le dé visión a mí, que Dios le dé visión a mi líder. No, y miren que no es tanto eso. Dios nos tiene en ese lugar porque así está nuestro corazón. Porque tal vez si el Señor nos pasara este lugar nos puede hacer daño. Entonces ya nos saludamos con la mano. No, por ahí el piecito. No es digno de... El codo es el Carlito. Bueno, cualquier parte de la oreja, cualquier área, pero menos me contamino. ¿Qué hay en mi corazón, hermosa iglesia del Señor, cuando no me da de lugar que yo creo merecer, que yo quiero? Entonces no me siento valorado. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Ay, no. ¿Qué? Y hago pataleta y berrinche como un niñito allí. E internamente estoy que, mejor dicho, me revuelco en el piso. Porque no me dan mi lugar. Porque no tienen visión. Dios le dio su lugar a Amán. Y Dios le dio su lugar ¿a quién? A Mardoqueo. Escúcheme bien. Necesitamos entenderlo. No sin antes, muchas veces vamos a ver también injusticias. Escúcheme bien esto. Vamos a ver. Porque también los líderes, las personas, los pastores que están en este lugar, también son humanas y se pueden equivocar. Pero si nosotros nos equivocamos, usted no pelee, no haga pataleta, porque aquí no lo llamó el pastor, no lo llamó el líder, lo llamó Dios, y Dios lo honrará si usted hace bien las cosas. Yo no puedo buscar que el pastor me vea orar para que me ponga aquí a ministrar. No, necesito que Dios, ahí en mi comunión, ahí en silencio, allí, necesito que Dios me vea que estoy orando y que quiero agradarle. Él me ubicará, no el pastor. Perdóneme, pastor, lo sincero. No el pastor. Él toma decisiones aquí, claro, está guiado por Dios. Pero si él se equivoca, allá él con Dios. Personalmente he aprendido. Si él se equivoca, allá mi pastor con Dios. Yo oro por él para que Dios lo ayude y Dios lo bendiga. Pero yo no me pongo, o no debo poner, que este pastor es terrible. No hagamos eso. No nos hagamos ese daño. Porque ni siquiera le hago el daño al pastor, lo estoy haciendo yo. Si hay injusticias que yo puedo ver, tal vez allí, si hay maltratos aún, dejémoslo en las manos de Dios, pero ocupemos nuestro lugar. Hagamos bien las cosas y no nos desanimemos por esas pequeñeces. Perdónenme la expresión, porque son pequeñeces. Si analizamos el ejemplo de Timoteo, fue circuncidado y no le puso pero.
era algo grande. Y a veces nosotros por pequeñas cositas nos desanimamos, porque no me da mi lugar. No hagamos eso, porque nuestro lugar nos lo dará ¿quién? Dios. Nuestro Señor. Entonces no nos desanimemos por esas cosas. ¿Listo? El cuarto punto. Cuando me desespero al esperar. ¿Cuántos nos hemos desesperado esperando algo de Dios? Cuando vengo 1, 2, 3 meses, 5, un año y no veo respuesta de Dios, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia, entonces me desanimo. ¿Y qué hago? Me voy, me cansé. De nada me sirvió esto. Pasa el tiempo. Y en este punto usted sabe también lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en el monte Sinaí al pie, ¿cierto? Usted conoce esta historia en el Éxodo capítulo 32. ¿Usted sabe lo que pasó? Moisés, Dios lo llamó a hablar con él para que le dé las tablas de la ley y subió Moisés, ¿cierto? Y Moisés dejó a cargo allí a su hermano y a otros líderes allí a cargo del pueblo. Moisés subió, ¿cuántos días se demoró? 40 días, 40 noches. Pero en el transcurso de esos días, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Dónde estaba nuestro líder amado? ¿Dónde estaba nuestro Moisés? ¿Qué pasaría con él? Una semana. ¿Qué pasaría con Moisésito? Oremos por él, hagamos vigilia por él, animados. Pero pasó un momento donde se cansaron. Usted puede leer esta historia en casa. Se cansaron. Se cansaron de esperar. Se desesperaron al esperar. Y usted lee esta historia y dice, tal vez, quizás se despeñó por ahí Moisés. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? ¿Qué le dijeron a Aarón? Aaroncito hermoso, háganos ahora unos dioses. Necesitamos confiar en algo. Se desesperaron. ¿Y Aarón qué dijo? Te reprendo, Satanás. Ay, ¿qué crees tú que voy a hacer eso? No, yo confío en mi Señor y espero en Él. ¿Hizo eso? No. Claro que sí. Traigan los arcillos, traigan los aretes, manillas, collares. Se hizo una venta bien hermosa allí. Este Aaroncito construyó ¿qué? Un becerro y dijo, Israel, he ahí tu Dios. No solo el pueblo, sino los líderes también se cansaron, se desesperaron. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? Pero no contaban con la astucia del Señor ni de Moisés. Descendió Moisés y por allá Josué, ese fiel servidor, ¿cierto? Ahí estaba esperándolo a la falda de la montaña y le dice, ¿qué son esos ruidos? ¿Qué pasó allá? Y el Señor le dice, el pueblo se ha corrompido. Y usted conoce el desenlace de esta historia. Entonces, ¿será que es bueno la desesperanza? ¿Será que es bueno? Me cansé 2 años orando por ese esposo cansón y nada que se convierte. ¿Sabe qué? Me busco otro. ¿Será que es bueno? Claro que no. Claro que no. Un ejemplo de esto, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 12. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 10 al 12. Apocalipsis 1, del 10 al 12. ¿Listo? Miren lo que dice la palabra del Señor. Leámoslo, por favor. Yo estaba, dice Juan, ¿cierto? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice los que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Quién estaba escribiendo allí? Juan. El discípulo amado, ¿cierto? El viejito Juan. Más o menos, según la historia, y me corrige mi pastor, corrige por favor mis hermanos, mis compañeros, mis líderes, más o menos era el año 95-96 después de Cristo aproximadamente. Ya este Juan no era un jovencito, ya era un anciano. Pero había algo
pasado algo antes para entender este punto. Y está ahí mismo en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Miren lo que dice Lucas 24, 50 y 51 para entender este punto. Dice: y los sacó fuera hasta Betania. Hablando de quiénes, de Jesús y sus discípulos. Dice: y alzando sus manos los bendijo. Miren lo que pasa aquí. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hablando de Jesús. Y dice allí Hechos capítulo 1 versículos del 9 al 11. Dice Hechos capítulo 1 versículos del 9 al 11. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes? Los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y el 11 dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, el 11, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 3 años y algo andando con su maestro, se acostumbraron a su maestro. Juan, usted analiza la historia de Juan, se recostaba en el pecho de su maestro. Era el discípulo amado. En algún momento está hablando Jesús con Pedro. Usted conoce esa parte de la historia, ¿cierto? Y le encomienda el maestro a Pedro la gran labor. Usted conoce esta parte. ¿Y qué pasaba con Juan? Dice que Juan lo miraba como de lejitos. ¿Qué estará pasando ahí? Usted conoce esta parte de la historia. Amaba a su maestro. Pero llega un momento donde su maestro tiene ¿qué? ¿Cómo se sintió Juan? ¿Cómo se sintió Juan cuando ve partir a esa persona que amaba? Triste, solo. Mi maestro, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer con estos 11 aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está mi maestro? Amaba a su maestro, pero había una promesa que le dicen los ángeles: así como lo ven subir, también lo van a venir. Y en eso se aferró, yo creo, Juan. Dijo: yo sé que él va a regresar. Y comenzó la espera. Pasaron los años, empieza la persecución en la iglesia primitiva y nada. Se radica un tiempo en Éfeso y nada. Los llevan cautivo a Patmos a trabajar allí duramente y nada. Según la historia, es quemado con aceite caliente. ¿Cómo quedaría su cuerpito? Y nada. ¿Cuántas cosas no pasaron? ¿Y cuándo vendrá mi Señor? ¿Y cuándo vendrá mi amado? Y nada. Cuando leí esta parte, yo decía: Señor, ¿cuántos nosotros de la iglesia estamos así cansados tal vez? No con ese aspecto de Juan, porque quizá Juan tomaba fuerza. Yo sé que va a venir, él me lo prometió. Pero ¿cuántos de nosotros, iglesia hermosa, ya hemos desistido? Nos cansamos de esperar y estamos desanimados. Me cansé de esperar la promesa de Dios. Me cansé de confiar que Él me puede sanar. Me cansé de confiar que Él puede restaurar mi hogar, mi familia. Me cansé. Y estoy a punto, como dice aquí, de tirar la toalla. Me pongo tal vez en los zapatos por un momento de Juan. Todo lo que le pasó esperando a su amado y nada. Pero ¿qué pasa en el Apocalipsis capítulo 1? Volvemos allí. Versículo 12. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto. Ese anciano decía: por fin regresó por mí. Es mi maestro, es mi Señor. Ya estoy anciano, pero Él está aquí por mí. ¿Y qué pasó? De hecho, era su Señor, si usted analiza el contexto. Pero ¿qué pasó? Le dijo: mis palabras, perdónenme por favor los teólogos, permítame aplicar esta parte. Mis palabras, sí, pero no vengo aún por ti, porque necesito que cumplas otra misión, que escribas lo que te voy a mostrar.
No había terminado aún la rutina, no había terminado aún el trabajo para el discípulo amado. Déjeme decirlo con esto, mi amado hermano. Tal vez nos hemos sentido cansados, quizá a punto de decir, no vuelvo más por allá. Pero no te desesperes al esperarlo a Él. No te desanimes por eso, porque el Señor vendrá en su momento. Quizá nosotros, si decimos en este tiempo, Señor, ven ya, quizá hay muchos que no están preparados y por amor a ellos el Señor les da un tiempito de espera. Pero nosotros necesitamos estar fuertes, nosotros necesitamos permanecer firmes. Pero déjeme decirle, Él cumple lo que promete. Si hay una promesa sobre su vida, Él lo va a cumplir. Pero no se canse de esperar, no se canse de confiar en el Señor. Hermanos amados, podemos pasarnos toda la mañana hablando de estas cosas, pero ¿cuál es el final? Como dice el apóstol Pablo allí justamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado en la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman. Miren lo que proclama y lo que dice el apóstol Pablo. Ya estoy a punto de ser, pero he peleado la buena batalla. He terminado. Miren, no dice, ahí voy, ahí se va, no. Dice, he terminado la carrera. Es decir, ¿llegó a dónde? Llegó a la meta. Y caminó con ánimo. Si usted analiza la vida del apóstol Pablo, dice, para esto el Señor me puso y lo hago con gozo. La vocación que he recibido de parte de Él lo hago con gozo. Que venían dardos del enemigo a su mente para desanimarlo, claro que sí. Pero luchó y se aferró a la promesa. Y cuando llega a su final dice, he terminado la carrera, he llegado a la meta. Amén. Amados hermanos, que ninguno de nosotros se quede a medio camino por circunstancias como la que hemos estudiado en esta mañana. No sé cuál sea el punto. Quizá, mis amados hermanos, no nos gusta que nos frenen como estudiamos, pero lo necesitamos. Quizá hemos estado confiando en nuestras fuerzas. Necesitamos confiar en ¿quién? En el Señor. Quizá creo que no me dan el lugar. Espera, confía que Él sí te dará el lugar que tú te mereces. No pelees vanamente. Quizá nos hemos estado cansados en esperarlo, en esperar su promesa. No nos desanimemos. Él es fiel. Si no, escúchame bien lo que te voy a decir, no me malinterpretes. Si no has sentido desánimo, si no has sentido desánimo en tu vida, dudo que seas cristiano. Porque el enemigo ataca a los cristianos para desanimarlos. A aquellos que quieren aferrarse, a aquellos que quieren agradarle. Pero cuando se dice, no, todo está bien, vida, estoy full, es porque peor estamos. Necesitamos esos ataques, pero es ahí donde Él nos dará la victoria. Todos los hombres de la Biblia pasaron por momentos. Moisés en algún momento del camino dijo, basta ya, Señor, no más. Elías, después de hacer descender fuego del cielo, emprendió la huida. Y en el camino se cansó, se quedó dormido y cuando despertó dijo, basta ya, no soy digno, quítame la vida, Señor. ¿Vino el dardo del desánimo? Claro que sí, pero el Señor lo levantó y prosiguió su camino. Los apóstoles, cada uno de los siervos de Dios, vamos a pasar por momentos difíciles, pero qué bueno que nosotros no desistamos, qué bueno que nosotros estamos firmes en Él. Quiero terminar esta palabra con una reflexión justamente. Si el ministerio puede pasar, el ministerio de alabanza. Lo contaba hace poco y me llamó bastante la atención. En un lugar, escúcheme bien esto. En un lugar vivía un anciano en una casa donde vivía un anciano con su hija. Su única hija. Ponle cuidado a esto.
Y viene la hija y le dice a papá, papá había llegado del trabajo y estaba poniendo 3 ollitas allí, ¿sí? Y le dice, papá, ya estoy cansada de ser cristiana. Me cansé de ir a la iglesia. No le encuentro sentido a estas cosas. Somos diferentes. Yo quiero hacer lo que las demás personas hacen. Ya me cansé de esto. Y el papá seguía allí cocinando, poniendo ahí la agüita en las 3 ollitas. No le cuidaba. Le dice, papá, no me escucha. Que ya estoy cansada. Me desanimé de estas cosas. No quiero seguir más este camino. No le encuentro sentido a esto. Y el papá pone, escúchame bien, en una ollita, en la primera pone una zanahoria. En la segunda olletica pone un huevo. En la tercera pone café. Papá, es que usted es sordo encima. No me ve que le estoy diciendo que no quiero volver más. Me cansé. No va más conmigo. Y el papá se vuelve. Pasaron unos minuticos, el agua hirviendo allí. Y le dice, saca la zanahoria, por favor. Claro, la hija la saca ahí. Dice, ¿cómo ves a esa zanahoria? ¿Es la misma que echamos? Dice, no. ¿Cómo entró? Fuerte. ¿Cómo salió? El agua simboliza los avatares de este mundo, así hirviendo, caliente, que no te dejan, que te rodean. Y tú te crees fuerte, pero si le haces caso al mundo, así vas a terminar endeble. Por eso es que me estás diciendo lo que me estás diciendo. ¿Me haces un favor y sacas el huevo? Y le dice, ah, papá, este sí lo veo igualito, no hay cambio. Dice, eso es lo que tú crees. Pélalo. Dice, está duro. ¿Cómo entró ese huevito? ¿Cómo entró esa yemita? Quizás hasta había vida, ¿cierto? ¿Cómo salió ese huevito? Le dice papá a su hija, así está tu corazón. Duro, porque no entiendes lo que Dios quiere contigo. Estás dura, porque el mundo te volvió así, porque le hiciste caso al mundo. Y le dice la hija, pero ¿qué es ese olor tan rico? Le dice, ese es el café. Dice, pero huele delicioso. Y corre a ver, y dice, papá, el agua ha cambiado de color. Le dice, eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que nosotros cambiemos el mundo con nuestros testimonios, que le pongamos sabor a esta vida, que le pongamos sazón a esta vida. Tú no eres cualquiera, tú eres diferente. Por eso Dios se agrada de ti y de mí. Se abrazaron y siguieron adelante. ¿Cómo estamos? De mi iglesia, pero muchas veces estamos así. Se lo digo porque yo también me pasó. Y muchas veces, pero no me quiero quedar a la mitad. Quiero continuar. Porque al final de la jornada me espera Él con los brazos abiertos para decirte, aquí estoy. Te estaba esperando. ¿Es duro? Claro que sí. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero Él es poderoso. Y aún en esta mañana puedo decir, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, problemas. ¿Qué te puede apartar del amor de Cristo? Qué bueno que hoy tú y yo confesemos, el desánimo no me va a apartar de mi Dios. Ponte sobre tus pies y dile, Señor, yo no quiero volver atrás. Si puedes abrazar a la persona que tienes al lado, si es tu familia,